Vamos a dar inicio en este momento a la 53ª sesión de Cátedra Perú, que como ustedes saben es el foro permanente de la Universidad de San Martín de Porres. Antes de mencionar siquiera el tema que nos convoca, permítanme iniciar la sesión leyendo un par de párrafos de una publicación que seguramente todos conocemos, la Harvard Business Review. Dice: hace una semana, en verdad deben ser unos días adicionales, un grupo de aproximadamente 70 estudiantes interrumpió la clase que se daba en uno de los salones de la universidad por considerar que la forma en que se enseña economía ahí es bastante parcial. Estamos profundamente preocupados por la manera en que esta parcialidad afecta a los estudiantes, a la universidad y a la sociedad, dice una carta pública firmada por los inconformes. Los estudiantes irrumpieron en el curso ofrecido por el profesor Greg Mankiw, quien fue asesor del expresidente George Bush y quien asegura que al momento del incidente trataba el tema de la desigualdad en los salarios. En la carta que está dirigida a Mankiw se dan a conocer los motivos de esta protesta. Como estudiantes de Harvard, dicen los que suscriben, nos inscribimos en Economía 10 con la esperanza de adquirir una amplia e introductoria base de la teoría económica que nos asistiera en nuestras diversas inquietudes intelectuales y en nuestras diferentes disciplinas, que van de la economía al gobierno, de las ciencias del medio ambiente a las políticas públicas y aún más allá. En cambio, encontramos un curso que adopta una específica y limitada perspectiva de la economía, la que creemos que perpetúa el sistema problemático e ineficiente de desigualdad económica en nuestra sociedad contemporánea. Me he permitido leer este párrafo de la revista de la Universidad de Harvard, porque creo que es pertinente para introducir el tema que nos convoca a esta sesión de Cátedra Perú. Tema que hemos titulado ¿Cuál es la real dimensión de la crisis financiera mundial y su impacto en el Perú? Un tema, por supuesto, sumamente complejo y que requiere un abordaje académico muy amplio e interdisciplinario. Permítanme concluir haciendo un anuncio que creo para nosotros y sobre todo para ustedes es muy importante. La Escuela Profesional de Economía de nuestra Universidad de San Martín de Porres está organizando el segundo Seminario Internacional de Economía a partir del día 9 de enero del próximo año. 3 doctores de economía de las universidades más prestigiosas del mundo, como la Universidad de Minnesota, la Universidad de Londres y la Universidad Carlos III de Madrid, vendrán a enseñarnos un tema sin duda de gran trascendencia, el de la macroeconomía dinámica. Las matrículas están abiertas hasta el mes de diciembre y pueden inscribirse desde la página web de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras de nuestra universidad. Por supuesto, la capacidad es limitada, así es que al tiempo de agradecer en particular la presencia de los señores profesores de economía y de los alumnos que han venido en un amplio número, los invitamos a registrarse para este seminario que será, reitero, el 9 de enero del próximo año. Sin más, agradezco la presencia de ustedes y ruego al señor vicerrector hacer uso de la palabra. A nombre de la Universidad de San Martín de Porres, es grato presentar la 53ª sesión de Cátedra Perú, que como lo dijera su director, el doctor Hugo Guerra, es un foro nuestro de debate permanente que con esta actividad, la del día de hoy, cierra su contribución del año académico 2011. El tema que nos congrega es crucial: ¿cuál es la real dimensión de la crisis financiera mundial y su impacto en el Perú? Como todos sabemos, Europa y los Estados Unidos de América están inmersos en una de las peores crisis económicas de su historia, y eso impacta peligrosamente en las finanzas internacionales, poniendo en peligro la estabilidad económica, política y social en todo el mundo. De hecho, ya hemos visto por lo menos 3 efectos políticos
muy graves con la caída de los gobiernos de Italia, Grecia y el giro inusitado que tomaron las elecciones últimas en España. No me corresponde entrar propiamente en el análisis de este fenómeno, pero basta un solo ejemplo aportado por el doctor Fabián Novak del Instituto de Estudios Internacionales respecto a que en el caso de los Estados Unidos el panorama es también muy difícil. Sucesivos gobiernos americanos gastaron más de lo que recibían como ingresos, ciclo que se creía se podía extender indefinidamente, lo que los llevó a aumentar el techo de su deuda 102 veces, 10 de las cuales se dieron en la última década, alcanzando la astronómica cifra de 14.3 trillones de dólares, lo que significa que cada americano que cada americano nace debiendo 43.613 dólares. Hoy en día ya no basta hablar de un fenómeno contracíclico como en la crisis de 2008, que estalló a consecuencia de la burbuja hipotecaria norteamericana. Ahora el debate está centrado en una cuestión medular. ¿El propio sistema capitalista ha llegado a su límite? Además, el Estado debe asumir un rol regulador mucho más intenso que lo planteado por las corrientes tradicionales neoliberales. Inclusive cabe preguntarse si la economía social de mercado que propugna la Constitución peruana es un modelo suficiente y viable, o si será necesario imaginar nuevas formas de organización de la economía y las finanzas, tanto a nivel nacional como en el plano mundial. Académicamente, el acercamiento al caso no se restringe a los economistas. Cuando miles de personas salen a las calles por diversas partes del mundo para sustentar el movimiento de los indignados, cuando los maestros de las finanzas clásicas son cuestionados y cuando la incertidumbre se acentúa en el horizonte, la discusión tiene ribetes incluso éticos y hasta morales. El enfoque tiene que ser multi e interdisciplinario. En este contexto es importante entonces que la Universidad San Martín de Porres, a través de la Cátedra Perú, contribuya a aportar una visión académica sobre las causas en sí mismas y especialmente respecto a cuáles pueden ser las alternativas para afrontar el embate de la crisis mundial. Para ello, como ya lo comentó el doctor Hugo Guerra, contamos esta mañana con el valioso aporte de los distinguidos profesores Zenón Quispe Misaico, Luis García Corrochano, Hugo Perea Flores, Teófilo Altamirano Rúa y Gonzalo Segarra Mulanovich. A todos ellos va dirigido nuestro especial agradecimiento, así como a ustedes, miembros del claustro sanmartiniano y participantes en general. Agradezco también de manera muy especial a los medios de comunicación que nos acompañan en la difusión de este renovado esfuerzo universitario. Demos comienzo entonces a la 53ª sesión de Cátedra Perú. Muchas gracias. Vamos a comenzar las exposiciones, iniciándolas con la del doctor Hugo Perea Flores, que como recordamos es gerente de estudios económicos del BBV Argentaria Banco Continental. Señores, muy buenos días. Muchas gracias a la universidad por la gentil invitación, a ustedes por su tiempo, por los minutos que nos conceden para compartir con ustedes algunas ideas respecto de una nueva crisis financiera que en este momento está agobiando la actividad económica a nivel global, que es la crisis de las deudas soberanas en Europa. Como les venía mencionando, la verdad que las crisis financieras son un fenómeno recurrente. Este gráfico lo que tienen ahí es el PBI mundial, digamos, desde 1870 a la fecha. Y lo que está un poco sombreado, en un sombreado tenue, son distintas crisis financieras que hemos visto a lo largo de la historia. Entonces, es un fenómeno recurrente, nuevamente se está haciendo, digamos, es más continuo la aparición de estas crisis y la verdad que queda mucho espacio aún por comprender. Lo que sí, muchas de estas crisis comparten algunos elementos comunes que se pueden sistematizar. De hecho, he tomado una frase de un libro que recientemente han publicado dos investigadores muy importantes como son Kenneth Rogoff y Carmen Reinhardt, y un poco revisando estas crisis, ellos dicen, la verdad, ya hemos estado aquí antes, ¿no? Y vamos a ver qué cosas podemos aprender
para evitar que estas crisis sucedan y si suceden, saber qué respuestas podemos dar. Y es importante dar respuestas porque estas crisis dejan impactos permanentes sobre las economías. Aquí tenemos el caso de Corea, por ejemplo. Lo que está en línea punteada es la tendencia de crecimiento que venía mostrando Corea antes de la crisis asiática de 1997 y luego, si ustedes observan, no vuelve a recuperar ese nivel de tendencia, sino se ha quedado creciendo, pero por debajo del nivel precrisis. Un caso más dramático lo constituye Japón. Si uno mira Japón, incluso diverge de esa tendencia de largo plazo y Japón muestra un estancamiento secular desde hace muchos años que es realmente preocupante. Yendo hacia la parte de la crisis europea, la gran pregunta es ¿cómo llegamos hasta aquí? En realidad un conjunto de factores, pero lo que comparten en común, como en todas las crisis, es una excesiva acumulación de deuda que en el momento en el que se va acumulando este endeudamiento no parece que va a imprimir un riesgo sistémico sobre las economías, ¿no? Entonces, en los periodos de boom, en los periodos de auge, todo parece funcionar bien, pero repentinamente, en algún momento, nos encontramos en una situación de insolvencia y estallan los problemas. Eso fue exactamente lo que ha pasado en la Europa de hoy. Y yo agregaría, además, un elemento que ha sido importante en el desarrollo y en la exacerbación de la crisis en Europa. Sistemas políticos absolutamente disfuncionales que han evitado tomas de acciones decididas para cortar y atajar el problema, y hoy día estamos viendo con mucha preocupación contagio, ya no solo en los países periféricos de Europa, sino incluso en los países centrales y más importantes, y nos han llevado a una situación en la que el euro está al borde del precipicio, ¿no? Tomando una carátula del The Economist de hace un par de semanas. ¿Cuál es el estado actual de la crisis soberana en Europa? En primer lugar, con relación a la idea de tener que asegurar la solvencia de la deuda griega, se acordó un recorte de la deuda del 50%, de lo que está en manos del sector privado. El sector privado tiene, se ha acordado que le haga una condonación de deuda del 50%. ¿Por qué se quiere que sea de manera voluntaria? Porque si no es de manera voluntaria, esto constituiría un evento de default. Y si es un evento de default, los tenedores de deuda griega se dan la vuelta y a quien le van a cobrar van a ser a las aseguradoras u otros bancos que aseguran deuda griega. Entonces el problema podría incluso contagiarse y de hecho los que más seguros han vendido para asegurar, valga la redundancia, deuda griega han sido bancos americanos. De esta forma, el problema europeo cruza el Atlántico y se convierte en un problema americano. En segundo lugar, lo que se acordó en el 26 de octubre suponía que la deuda griega iba a converger hacia un nivel de 120% del PBI. Hoy en día está en 160 y en 10 años iba a converger a 120, nivel bastante alto y más aún más preocupante que los supuestos para que la deuda griega tenga una tendencia declinante, como se ve en la línea más oscura, la verdad son muy optimistas. Por ejemplo, asume que Grecia va a empezar a crecer a 2,5% a partir del 2014. Si variamos un poco los supuestos que se han hecho para la dinámica de la deuda griega, tenemos lo que hemos encontrado en el ejercicio, que aparece en la línea celeste más tenue, la deuda seguiría un camino explosivo. O sea, de aquí a un par de años vamos a tener nuevamente a las autoridades europeas buscando un nuevo paquete de rescate a Grecia. El segundo punto, para evitar el contagio, ¿no? La idea de evitar el contagio hacia economías más grandes como Italia y Grecia era repotenciar el Fondo de Estabilización Europeo de tal manera que si estos países, o dar las señales que si estos países necesitan financiamiento, hay un fondo europeo que puede proporcionar esta ayuda de liquidez sin que ésta se otorgue a tasas excesivas que comprometan la solvencia de estos países. Finalmente, el tercer punto, recapitalización de